Bueno, entonces para hacer los puntos notables de la mediatriz, nos conviene empezar por la mediatriz, que serían la línea que va de cada lado y que forma una perpendicular con cada lado. Forma 90 grados con cada uno de los lados que corta. Y que se va a cortar en el circuncentro, ¿no? ¿Por qué nos conviene la mediatriz? Porque ese punto en el que corta es el punto medio y eso nos va a servir para calcular la mediana, que también pasa por el punto medio y el vértice opuesto. Y las tres medianas se van a cortar en el baricentro. Y después, bueno, por último calculamos las tres alturas que se cortan en el ortocentro y que ya la habíamos calculado en una clase anterior, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, a ver cómo calculamos las mediatrices a través de estas formulitas, que son las fórmulas. Vamos a calcular que cada uno de los vértices del triángulo van a ser el centro hiperbólico de una circunferencia. O sea, la idea va a ser que para calcular la mediatriz vamos a necesitar, digamos, que este punto y este otro punto para calcular la mediatriz de este lado rojo, voy a necesitar que este sea el centro hiperbólico de una circunferencia y este el otro. O sea, voy a necesitar un centro euclidio y otro centro euclidio y dos circunferencias que tomen como centro euclidio este. Y el punto de corte entre las dos circunferencias, por ese punto de corte, por esas intersecciones, va a pasar la mediatriz. Entonces vamos a ver cómo queda, ¿no? Bueno, justamente con estas formulitas voy tomando el radio euclidio como por ejemplo 0,5, yo lo tomé en 1,2 porque si no, no se cortaban las circunferencias, no había corte, cruce, pero vamos viendo, ¿no? Si estamos bien en 0,5, tomamos un estándar. Entonces, recordemos que para calcular el primer centro euclidio, tomo en la coordenada X real y dentro del real pongo el centro hiperbólico 1, que es este que está acá, y en la coordenada Y pongo lo que está en la fórmula, ¿no? Coseno hiperbólico de 0,5 o 1,2, yo tomé 1,2, porque si no, no me daba, por el imaginario del centro euclidio 1. Y después puedo poner duplicar entrada directamente y en vez de centro euclidio 1 lo cambio por centro euclidio 2 en ambos casilleros. Y lo mismo la tercera vez, duplicar entrada, centro euclidio 3. Bien, cuando ya tengo los tres centros euclidios, saco el radio con estas fórmulas, ¿no? Los tres radios, con el seno hiperbólico de el mismo radio hiperbólico que tomé antes, 1,2 o 0,5, lo que tomen ustedes, y por la imaginaria del centro euclidio 1, después pongo duplicar entrada, lo mismo centro euclidio 2, centro euclidio 3, lo voy cambiando. Una vez que tengo los tres radios, voy a circunferencia de centro y radio, aprieto en cada uno de los centros euclidios y con ese radio de cada uno saco las tres circunferencias que están acá, ¿no? Que están acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por esas tres circunferencias que ya las saqué, estas que están acá, lo que hago es calcular el cruce. Voy a tener que hacer lo siguiente, calcular, si quiero sacar la mediatriz, por ejemplo, del lado de color rojo,
voy a calcular entre las dos circunferencias, esta la pongo un poquito más oscura y esta la pongo un poquito más oscura, para que sepamos cuál es, voy a calcular el punto de corte de estas dos, la intersección. Y por esa intersección voy a trazar un segmento por esos dos puntos. Por este segmento voy a calcular la mediatriz euclidia de este segmento. Y donde se corta con el eje X esta mediatriz euclidia, ese va a ser el punto de centro euclidio de una nueva circunferencia que va a pasar por este punto de intersección de una circunferencia inscripta y esta otra. O sea que voy a tener una nueva circunferencia con este centro, que es el corte con el eje X, que pase por acá y por acá. Y esta va a ser mi mediatriz. Esta de color bordó va a ser la mediatriz de este lado de color rojo, ¿sí? De este lado. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, me quedaría, ahí pongo los puntos de corte de ambas circunferencias, este J y este K que cortan entre ambas, ahí tracé el segmento entre J y K, ahí tracé la mediatriz buscando acá la herramienta mediatriz y apretando sobre el segmento, y ahí tracé la intersección, esta que está acá, ¿sí? La intersección con el eje X. Bien. Ahí se armó la intersección que es R. Y por esta intersección voy a buscar circunferencia de centro y punto, y aprieto acá y se crea esta circunferencia, que la voy a poner en rojo, que va a ser la mediatriz del lado rojo. La circunferencia roja representa la mediatriz del lado rojo. Pero obviamente la mediatriz va solamente del punto medio, que va a ser el punto medio de acá, de este lado, a el lado opuesto. Todo esto representaría la mediatriz. Y después vamos a ver los puntos de corte cuando creemos la segunda mediatriz y la tercera mediatriz, ¿no? Bueno, entonces una vez que creamos las mediatrices y todas pasan por el circuncentro, las invisibilizamos para seguir trabajando con la pantalla despejada y ya tenemos los puntos medios de los tres lados, PM1, PM2, PM3. Por esos puntos van a pasar las medianas, que son las que conectan estos puntos con el vértice opuesto. Entonces, ¿cómo hacemos? Trazamos por cada uno de estos puntos medios y sus vértices opuestos un segmento, y por ese segmento una mediatriz punteada, y en la intersección con el eje X de esa mediatriz, ese va a ser el centro de una circunferencia que pase por un extremo y el otro de la mediana. Entonces ahí tenemos una mediana graficada. Después graficamos la otra y la otra. Y por ahí, por el punto medio entre las tres, el punto de intersección entre las tres, se vinculan a través del baricentro. Y por último tenemos las alturas. Entonces vamos a borrar estas para que no nos confundan. Para hallar la altura necesitábamos hallar un lado y un ángulo del extremo de uno de ese lado, ¿no? Alguno de los ángulos de ese lado. Entonces, a través de este teorema del seno,
Y habiendo calculado este lado con la inversa del coseno hiperbólico, suponiendo que este es el centro hiperbólico de la circunferencia, la altura tendríamos que pensar en una altura como si fuera esta. Acá se forma un ángulo recto, entonces esto sería el centro hiperbólico de una nueva circunferencia y por acá estaría el centro euclídeo y la circunferencia pasaría por acá más o menos, ¿no? Por acá pasaría la circunferencia. O sea que toda esta altura sería el radio hiperbólico de la circunferencia. Eso es lo que queremos hallar y lo hallamos con el teorema del seno. Ya teniendo uno de los lados que sería el lado T, este lado azul, y teniendo este ángulo de acá, habiendo hallado este ángulo, que lo tenemos acá, que sería al alfa, entonces teniendo el T y el alfa, podemos ponerlo acá dentro de la fórmula y con la inversa del seno hiperbólico hallar el valor de la altura. Primero graficando la circunferencia y finalmente graficamos una nueva semicircunferencia que va a ser la altura con el segmento que va de A a I1 y la mediatriz. Siempre para hallar una semicircunferencia, que es esta, la calculo con el segmento y la mediatriz, que sería esta. Y después calculamos las siguientes alturas. Acá tenemos una de las alturas y después calculamos las siguientes. Una vez que tengo los tres puntos, circuncentro, baricentro y ortocentro, simplemente utilizo esta herramienta que se llama de circunferencia por 3 puntos y pulso en los 3 puntos y se me arma una circunferencia. Para armar el arco de circunferencia de acá a acá tengo que buscar la intersección en un extremo, la intersección en el otro extremo y el punto medio de la circunferencia, y ahí de punto medio a los dos extremos queda formado este arco que va a ser la recta de Euler. ¿Sí? Ese sería todo el ejercicio.